También estamos transmitiendo por Facebook Live, entonces les damos también la bienvenida a quienes están siguiendo pues esta sesión desde las redes, desde el Facebook. Y de manera muy particular pues quiero agradecer la presencia de nuestros participantes en esta mesa del día de hoy. Más adelante los vamos a presentar a mayor detalle, pero quiero agradecer que estén con nosotros el doctor Juan Alfonseca, bienvenido Juan, el doctor Gunther Dietz, bienvenido Gunther, la doctora Rebeca Barriga, también, querida Rebeca, muchos años conocida, bienvenida Rebe, y Elizabeth, la doctora Elizabeth Castillo desde la Universidad de Cauca, en Colombia, bienvenida Elizabeth. También Elizabeth es parte de la coordinación de este seminario, junto con mis compañeras que voy a presentar. Tenemos desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a Elizabeth Martínez Buenabad. Bienvenida Elizabeth, un gusto coincidir de nuevo. Tenemos también desde el Centro de Memorias Étnicas, no sé si está ya conectado, pero al doctor José Antonio Caicedo, quien ha sido parte importante también de la construcción de este espacio. Bienvenido, José Antonio, si estás por ahí. Y pues las coordinadoras de casa, ¿verdad? Tenemos a nuestra querida doctora Belia Torres Corona, que también ya pues ya tiene larga historia en los seminarios que antecedieron a ¿no? En el CIE, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Bienvenida, Belia. A la doctora Alma Patricia Soto, que está aquí también en Pacífico Sur, es personal de CONACYT en Pacífico Sur, y también ha estado colaborando desde de tiempo atrás en la generación de este espacio. Bienvenida, compañera. Y pues una servidora, Erika González Apodaca, desde el CIESAS Pacífico Sur. Entonces, pues, más adelante vamos a detenernos un poco más en presentar el seminario, presentar sus objetivos formales y la dinámica de trabajo que vamos a tener. Nada más adelanto, pues, que este es un esfuerzo por retomar diálogos que vienen de tiempo atrás y que, pues, como tal, nos parece muy importante reconocer como la historicidad de estos espacios y de los procesos que nos han permitido llegar a ellos, ¿no? Es un espacio abierto al público en general, ¿no? Interesa, sí, un debate académico, pero no solo académico, sino también un debate desde la práctica, desde la influencia, desde los diferentes espacios donde nos vinculamos con los procesos educativos en contextos de diversidad. Ese es el objetivo, ¿no? Tener como público asistente interesadas e interesados en el análisis de los procesos educativos y de diversidad, con todo lo que eso puede abarcar, ¿no? Y bueno, queremos construir pues un espacio de diálogo multi e interdisciplinario que nos permita intercambiar experiencias y resultados de investigación y de incidencia sobre procesos educativos, tanto históricos como contemporáneos. Pues más adelante regresaremos sobre el punto. Yo cierro aquí mi participación y le voy a pedir a Elizabeth Martínez que pueda entrar para presentarnos el siguiente tema en esta planeación de nuestra sesión inaugural. Bienvenidas todas y todos y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Erika. Muy buen día a todas, a todos. Voy a ir cargando la presentación para que vayamos avanzando. Solamente me confirman si la pueden observar. Permítanme un segundito.
Aquí estamos. Pero bueno, mientras lo que quiero decir, efectivamente, me sumo a cada una de las partes que ha enunciado en los agradecimientos y reconocimientos, Erika. Y desde luego yo estoy sumamente agradecida por la invitación a la idea original de, si bien dar una continuidad en el sentido o recuperar de aquello que convocó el CIE en esta autoría conjunta y compartida de María Bertelli y María Eugenia Vargas. Bueno, hoy se abre un nuevo capítulo con la esperanza también de que este nuevo seminario también vaya construyendo su propia identidad, y ello no quiere decir que se cierre en la parte, digamos, de los aportes teóricos metodológicos, lo que ha sido el CIE durante varias etapas. Debo decirles que cuando planteamos la agenda de trabajo, me eché un clavado en mis archivos de hace muchísimos años atrás, y la verdad es que me sorprendió cada que abría yo un archivo ver el potencial en lo que se traducía, y se ha traducido al día de hoy precisamente el CIE. Bien, hay en ICHAN, en la revista ICHAN del CIESAS, a mí me parece muy oportuno, y ojalá después Erika pudiera también compartirnos en los orígenes y en la recapitulación y en el conteo, en un homenaje que le hace a María posterior a la fecha de su fallecimiento, qué es ese sentido y ese significado del CIE, ¿no? Y en esta etapa y en sus arranques, como podemos ver, pues hay un nutrido grupo de compañeros, de colegas. Entonces, todo ello nos lleva a situarnos y a plantearnos desde dónde se fueron compartiendo estas investigaciones multidisciplinarias que se iban presentando primero en una periodicidad de cada mes y posteriormente con bimestral, de manera bimestral. Cómo fue creciendo, cómo esa semilla fue germinando y se fue fortaleciendo. Entre los objetivos del CIE que se planteaban, también eso me llamó mucho la atención. Varios de los objetivos, así fueran, en las distintas etapas que yo conté del CIE, aproximadamente 5 etapas, entre 4 y 5 etapas, muy claras, muy bien definidas. Algo que me llamaba mucho la atención, precisamente el potencial de los objetivos, que hoy en día encuadran con los problemas educativos, teóricos, metodológicos, pero sobre todo de políticas educativas que sabemos que estamos viviendo en nuestro México contemporáneo y más allá también, desde luego, de nuestras fronteras, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante cómo de una manera visionaria se veía precisamente el potenciar esa presencia de diálogos, pero también de tensiones y de conflictos a partir de los productos que se iban arrojando por cada uno de los actores centrales con respecto a sus investigaciones. Ponderar la pertinencia científica, social, el tema de lo jurídico y, sobre todo, ir detectando líneas, teorías y metodologías en esas investigaciones emergentes. Bueno, todo ello nos llevó, hice una recapitulación y esto también me fue llenando de nostalgia al ir recuperando y recordando precisamente en sus distintas etapas lo que le iba dando identidad precisamente al CIE, cómo se fueron diseñando los logos, quiénes iban participando, qué temáticas se estaban arrojando. Bueno, el CIE, con toda su madurez y en su participación conjunta y sobre todo en ese liderazgo de María, nos llevó precisamente a generar un texto que es un ícono. A mí me parece que es un texto que abona muy bien al campo de la educación en México, con su vertiente histórica, social, política, y que es el de historia, saberes indígenas y nuevas etnicidades en la escuela, en donde han confluyeron varios de los colegas ya nombrados en esa etapa, pero que también dieron pie a las subsiguientes etapas. ¿Y qué decir de esa participación para generar precisamente los 3 volúmenes en el estado del conocimiento que convocó del 92 al 2002? Es una obra maravillosa que, por cierto, está agotada, de un impacto, la verdad, vaya, incalculable, ¿no? Y el 2002-2011 ya de la mano también con Günther Dietz y María Guadalupe Díaz Tepepa, ¿no? Entonces,
creo que, como muy bien dice María, en distintos escritos que fui documentando, el COMIE también es un campo en el cual se pueden hacer propuestas y definiciones de líneas de investigación y esos posicionamientos teóricos metodológicos emergentes que, insisto, a más de 10 años, hoy en día, ¿quién no tiene que ver dentro de lo que es el nuevo modelo de la educación en México, la nueva política, lo que está atravesado por los libros de texto, etcétera? Y además lo que se va proponiendo y va emergiendo desde una manera más alternativa a los modelos oficiales, que son los proyectos autonómicos, que más no se puede ver a partir de esas metodologías colaborativas y decoloniales que convocaron precisamente gran parte del espíritu y que se traduce no solamente para lo que María hace desde el CIE, sino cómo lo va colocando de una manera con el apoyo, desde luego, de todos los actores o multiactoral, también de lo que a ella le interesaba trabajar con las comunidades indígenas y dar esa voz y ceder el protagonismo para de ahí incidir también en redes. Bueno, eso llevó desde luego en distintas etapas a tener un recuento de las instituciones participantes, como las pueden ver, más de 19 y seguramente por ahí se me escapó alguna en el recuento, pero que estaban cada mes, cada 2 meses y desde distintos puntos también contribuyendo y retroalimentando lo que era precisamente el CIE. Y no solo eso, cómo lograba desde el CIE incidir en los espacios también políticos oficiales, ¿no? Esta foto a mí me encanta y yo creo que hoy, debo decirlo, el cielo está de fiesta. Y hoy hay un recuento del cual se goza con mucha emotividad desde el corazón, pero también desde el sentir y también desde el razonamiento y desde el conocimiento, todo lo que se logró a partir de ese liderazgo que siempre nos contagió, que siempre nos compartió y que nos convocó la figura de María Bertelli con el propio CIE. Bueno, nada más rápidamente, porque no voy a abusar del tiempo para cumplir los tiempos estipulados en la agenda de trabajo del día de hoy en nuestro seminario, esta convocatoria en un evento regular del CIESAS 2015-2016, en donde aquí ya debo decir también el CIE fue teniendo en sus etapas distintas coordinadoras y coordinadores, ¿no? Y bueno, en este sentido acá ya vemos la incorporación, pero estos objetivos ya a mí me llamaba mucho la atención, porque era invitar a los alumnos, por ejemplo, de posgrado, un espacio que fortalecía la formación continua, analítica y crítica desde los alumnos de licenciatura, los gestores de políticas públicas, en donde confluyéramos para ver estos temas de la educación indígena, intercultural y bilingüe. Y por otra parte, la preocupación, ¿qué es lo que estábamos haciendo desde nuestras instituciones con respecto a la investigación para abonar al campo de la educación? Bueno, en otra, precisamente de estas etapas, esta era el cartel que le daba la identidad a este nuevo, digamos, tiempo del propio CIE, sin dejar de ver la última etapa en la que llega del 2018-2019, en donde se abre hacia la América. Si bien ya había previo un contacto con la Universidad Federal de Roraima a través de la figura de Maxine Repetto, es justo desde fines del 17, en las preocupaciones del inicio del 18, donde, y celebramos que esté hoy Elizabeth Castillo, abona en la contribución de esta etapa del CIE desde la Universidad del Cauca. Bueno, ¿qué quiere decir en todo esto? Que también hay tensiones conceptuales que el CIE identificó en estas últimas etapas y que son justamente las que irán dando el sustento en la actualización de vida en el actual... ¿Alguien tiene por ahí su micrófono encendido? Gracias. Y en el cual vemos, por eso yo decía, esa cuestión y esa actitud y esa inteligencia visionaria. La interculturalidad siempre fue un debate y que hoy en día, a pesar de lo que se ha transitado en esta nueva política, también incluida de la 4T, bueno, aspiración o conflicto, esta situación de las asimetrías de poder, esta cuestión del posicionamiento político en el marco de poder, pero por otro lado con las ideologías en juego, el tema de la pedagogización curricular
estas cuestiones que se veían entre la polarización con las propuestas desde abajo y aquellas oficiales. Desde luego las tensiones entre distintos actores y las estructuras mismas de los estados nacionales, y desde luego esta otra cuestión de tensión objetiva, subjetiva, y algo que ella siempre nos enseñó a discutir, las cuestiones de las ambivalencias. ¿Qué es lo que nos lleva por delante en los retos en estas nuevas etapas y donde CEISCLE tendrá sus compromisos y le dará también el sentido de ser como un seminario que hoy se despliega a partir del CIE, pero insisto, con sus propias preocupaciones y sus retos por delante, ¿no? Tenemos que impulsar desde luego la importancia de la la interdisciplinariedad, tenemos que seguir viendo la vigencia y la pertinencia de conceptos como identidad, intervención, saberes, intersaberes, etcétera. Tenemos que ir viendo esta cuestión de la participación, la autoría indígena, la coautoría intercultural y desde luego todo lo que nos lleva en la discusión de lo decolonial. En fin, tenemos que ver y asumir que nos movemos en un campo de lucha en diferentes niveles de integración dentro de lo que son los ejercicios del poder. Y bueno, como les dije, pues hoy estamos llegando a este día, para mí es histórico, estoy muy contenta, este 21 de agosto, insisto, más allá de lo que son los dominios terrenales, me parece que hasta el cielo, donde quiera que estén, ver que todo el esfuerzo conjunto entre María, Rosana, Jorge, la misma Luz Helena Galván y quienes se nos han adelantado en el camino a través de este seminario interinstitucional permanente, podemos hacer el potencial y podemos sobre todo hacer una también transición generacional, no de personas, sí de ideas, de ideales y adecuarnos al contexto actual. Y pues solamente agradecer muchísimo lo que María y hoy se va a discutir a partir de nuestros invitados y que hacen invitada con Rebeca posible esta gran sesión que seguramente nos pondrá a latir de manera emotiva. A partir de la división es nuestra fuerza. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Perfecto, es importante reconocer de dónde venimos y ahorita que presentabas ese material realmente sí es muy fuerte ver todos los años, ¿no?, que han pasado y cómo pues seguimos aquí. Sin embargo, en el campo académico y político que mencionas ha habido también un relevo generacional, ¿no? Se han generado nuevos espacios, nuevos nichos institucionales de producción y de reflexión en torno al tema que nos vincula. Hay mayor diversidad teórico-metodológica, hay nuevos debates y nuevas preguntas, ¿no?, que han surgido y justamente por eso la necesidad de retomar este espacio como para recoger semillas que se han ido sembrando, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Vamos a escuchar ahora, como parte de esta introducción, muy brevemente, a nuestra compañera Elizabeth Castillo de la Unicauca, quien también estuvo hace algunos años, también estuvo como co-coordinadora invitada, ¿no?, en la última etapa del seminario anterior del CIE, cuando el CIE se abrió a un diálogo más continental con Colombia y con Brasil, ¿no? Elizabeth estuvo coordinando también esa parte, entonces, pues bienvenida, Eli, y te escuchamos con tu intervención. Adelante. Muchas gracias, Erika. Reciban un abrazo muy fraterno desde el sur de Colombia, para todas, para todos y todes. Yo creo que las palabras que acaba de presentar y compartir Elizabeth nos permiten afirmar algo muy importante que está aconteciendo hoy día, y es la posibilidad que desde el mundo académico podamos abrir esa ventana para abrazar la memoria y la trayectoria sentipensante de una intelectual como María Bertelli Busquets. Indudablemente, esto muestra también que la importancia de la investigación y de caminar junto a los pueblos
tiene sentido si esos procesos nos transforman en la manera de hacer universidad y de hacer academia. Y sin lugar a dudas, este seminario me parece que es una cosecha muy linda de la semilla que María Bertelli nos propuso en América Latina y que inspira este seminario que tiene un centro de reflexión muy interesante que recoge en buena medida parte de las tesis que nos acaba de rememorar Elizabeth cuando hace ese recorrido por la trayectoria intelectual, académica y política de María. Y yo quisiera simplemente como unas palabras de apertura decir que la condición sentipensante, que es un concepto que surgió desde la perspectiva de la investigación-acción aquí en Colombia, inspirada además en los pueblos del Caribe, tiene que ver con esa condición orgánica que caracteriza la tarea intelectual de una mujer como María Bertelli y de muchas de las personas que hacemos parte de este seminario, de esta juntanza. Porque la educación en América Latina en general, pero la educación que está comprometida con los pueblos indígenas de manera muy singular, no se puede investigar, no se puede reflexionar sin pasar por la larga línea de las luchas de resistencia y de autonomía que han caracterizado al menos los últimos 120 años de historia nacional y de historia continental. El valor de este seminario justamente tiene que ver con que nuestro interés no es hacer un culto a la personalidad, sino más bien retomar el camino que María construyó con muchas de las personas que están aquí presentes, pero también con otras de los pueblos, de las comunidades en México, en Brasil, en Colombia, y que representa una postura política y una postura conceptual sobre la manera como debemos hoy día seguir preguntándonos para dónde van las políticas educativas que nuestros estados construyen y formulan para dar cuenta de esa vieja lucha y esa vieja demanda de los pueblos indígenas por autonomía, por educación propia, por educación intercultural. Pero también para comprender qué es, me parece a mí, la gran herencia que nos deja María en su última etapa de trabajo como investigadora, para entender cuál es la agenda política que reposa en las propuestas y en las concepciones de educación que los pueblos indígenas tienen y que han defendido aún en medio de la frenética escolarización que hizo tránsito en nuestros países. Así que yo saludo con mucha emoción, con profundo respeto y con profunda esperanza a este seminario, porque creo que en América Latina estamos llamadas y llamados a hacer este tipo de ejercicios intelectuales. La academia tiene que ser capaz de aprender, de humanizarse de los procesos que estamos viviendo con los pueblos y tener presente de viva voz y en memoria cercana a María Bertelli es una manera de mostrar que hemos aprendido lecciones importantes. Así que para inaugurar este primer encuentro la vamos a escuchar en una de sus reflexiones más interesantes. Por supuesto, María Bertelli tiene muchas vetas de discusión, de debate, pero nos pareció importante a quienes organizamos este ejercicio, como lo hemos aprendido en distintos territorios, que ella pueda hacerse presente de una manera mucho más sensible y que podamos recordar su voz, su gestualidad y sobre todo la profunda esencialidad de sus ideas y de sus posturas como intelectual de nuestro continente. Muchísimas gracias y entonces las dejo para que podamos escuchar a nuestra querida María. Adelante.
Bueno, estamos haciendo aquí algunas pruebas para poder poner el video. Ahí está. Ya, ¿verdad? Muchas voces y que finalmente serían los que podían propiciar este vínculo entre lo que hace la academia y los conocimientos subalternizados, que son muchos. Yo voy a hablar un poco de esa perspectiva indígena, donde he aprendido, como dijimos en la mesa, que yo soy alfabetizada. De entrada, pues yo empecé a pensar en esta problemática muy influida por mi vínculo con el movimiento indígena, concretamente en Chiapas, y por todos estos formatos académicos que dejan fuera muchos conocimientos, muchas voces, y que finalmente serían los que podían propiciar este vínculo entre lo que hace la academia y los conocimientos subalternizados, que son muchos. Yo voy a hablar un poco de esa perspectiva indígena, donde he aprendido, como dijimos en la mesa, que yo soy alfabetizada en tornos de literacidad, soy doctora, pero soy analfabeta territorial. Soy analfabeta en muchos otros ámbitos de la vida, y en ese sentido creo que estamos promoviendo el conocimiento y estamos produciendo conocimiento y estamos en un buen momento de plantearnos qué tanto están ausentes voces que están silenciadas y que en ese sentido están propiciando la separación entre lo que hacemos y lo que pensamos deberíamos estar mejorando, que en este caso es la educación. Ahora, sin duda, lo que voy a decir, lo que voy a comentar, pues un poco me produce un poco de cautela, porque en realidad el trabajo que hace la revista Perfiles Educativos es un trabajo muy fuerte como cualquier otra revista, y en ese sentido son agregados a los muchos retos que se tienen, son un poco posibilidades que están por definirse, qué tan importante es hacerlo o no, pero creo que son temas pues, que afortunadamente en esta revista que tiene sentido crítico se pueden plantear y están presentes. Primero, si uno se pregunta con respecto a esta distribución y uso del conocimiento, uno se pregunta ¿para quién se escribe? Yo creo que para Perfiles está muy claro para quién se escribe para líderes académicos, para investigadores consolidados, para jóvenes investigadores, para profesores, para público interesado. Creo que algo muy importante que tendríamos que plantearnos en esta cuestión de la relación entre distribución y uso del conocimiento es quiénes son las fuentes que constituyen los datos de quienes escribimos. Cuando se trata, aun cuando trabajemos con estadísticas, de sujetos escolares situados al interior de nuestras interpretaciones. Por ejemplo, yo escribo, mis fuentes son los indígenas. Cada uno de nosotros tiene una fuente. Hay que preguntarse, ¿quiénes son estas fuentes que construyen nuestros datos? ¿Y para qué escribimos? Cuando se espera que el conocimiento que generamos en torno a estos sujetos no solo llegue a diversos actores, sino que beneficie a los sujetos que estudiamos. No solo para perfiles educativos, sino creo que para cualquier revista especializada en educación, un reto fundamental tiene que ver, en cuanto a esta relación distribución-uso del conocimiento, con preguntarnos cómo democratizar el conocimiento. Creo que no está democratizado, creo que hay una relación muy clara entre el poder y el control del conocimiento, y en ese sentido, ¿cómo podemos democratizar este conocimiento? A contracorriente de esta democratización, si como sucede, se privilegian los resultados de la investigación básica sobre la aplicada, la relación con los llamados sujetos de la investigación o usuarios resulta generalmente indirecta. Bajo el supuesto, todos pensamos cuando publicamos algún artículo, que alguien, no sabemos quién exactamente, recogerá los hallazgos que hemos publicado y los convertirá en política pública. ¿Quién? ¿Quién sabe? Entonces ya cumplimos, hacemos el artículo y lo publicamos. Alguien va a venir y alguien lo va a utilizar ese conocimiento. Como esto generalmente no sucede, porque muy poco nos leemos, muy poco se nos lee, a menos que los intelectuales se conviertan en asesores de políticas públicas, donde esa asesoría no dependió de lo que publicaron, sino de la relación que tenían con las esferas del poder,
En general, la distribución y uso del conocimiento suele restringirse a una comunidad académica como la que está aquí sentada, que en la mayoría de los casos se autorreproduce al margen de los sujetos y problemas educativos estudiados, aunque de manera paradójica se nutre, ¿sí? Se nutre y se legitima a partir de estos problemas e informantes clave. Entonces debemos plantearnos, creo yo, preguntas en alguna medida ontológicas que tienen que ver con la misión y con la visión editoriales, colocándose en el centro el destino del conocimiento producido. Esto, en mi experiencia en perfiles educativos, se asume como un reto que realmente me ha motivado, ¿sí? Y que de hecho motivó la organización de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues es solo un fragmento de, si no me equivoco, alrededor del 90 y tantos, 93 el video, no estoy muy segura, pero lo que quiero decir con esto es subrayar como la vigencia, ¿no? de este y otros muchos planteamientos que María y otros colegas, ¿no? con quienes hemos podido venir discutiendo y sobre todo también no desde la academia, sino desde otros espacios que, como ya dijo Elizabeth, de movilización social y de lucha social, tanto de los pueblos indígenas como de otros sujetos, ¿no? que también han estado presentes en el debate y que cada vez más es importante y necesario discutir y traerlos al debate desde sus propias voces, pues justamente esa vigencia de esos planteamientos nos remiten pues a las deudas, ¿no? que se tienen aún con la descolonización del conocimiento, con su democratización y con su vinculación real y tangible con planteamientos de justicia social, epistémica y educativa. Y pues ese es uno de los objetivos, de los ejes que pretenden guiar este espacio, ¿no? Retomar esta reflexión colectiva siempre con un horizonte político y con preguntas políticas, epistémicas y ontológicas de fondo que esperamos pues tener la habilidad y el corazón como para intencionar y canalizar en este espacio. Entonces, pues nos da mucho gusto realmente poder coincidir y queríamos hacer presente también la voz de una figura tan importante para muchos de nosotros, ¿no? En esta historia que es la de María, ¿no? Ya para concluir este primer segmento introductorio y ya dar paso a las voces de nuestros invitados, quiero pues referirme brevemente a las cuestiones prácticas que tienen que ver con el seminario, ¿no? El seminario, como ya hemos venido perfilando, pues persigue retomar esta impronta, pero también tener una identidad específica y distintiva, ¿no? Atender a preguntas nuevas que no estaban en aquellos años y que ahora están planteándose desde otros nichos de investigación, desde otros espacios, ¿no? de vinculación de la investigación académica con procesos de lucha social y educativa, que creemos que son espacios sumamente ricos y que esperamos poder pues reflexionar desde y con ellos, ¿no? En torno a las preguntas que nos vinculan. En ese objetivo, pues vamos a tener una dinámica de trabajo flexible. Entonces van a ser sesiones cada 2 meses, ¿no? Vamos a reunirnos cada 2 meses en esta misma modalidad híbrida, tanto presencial, quienes puedan estar aquí en la sede principal del seminario, que es la Unidad Pacífico Sur del CIESAS, como pues de manera virtual, aprovechando estas enormes ventajas que la tecnología nos ofrece, ¿no?
La dinámica de trabajo pues va a ser mixta también. Algunas sesiones van a estar enfocadas a una modalidad de conversatorio, ¿no? Sobre ejes y preguntas específicas en temas concretos que están ya en la agenda, ¿no? Del seminario, en el programa del seminario. Otras sesiones van a ser más tipo panel, ¿no? De expositores específicamente invitados para hablar sobre ciertos temas y sesiones de preguntas y respuestas. Esto pues dependerá de las coordinaciones de cada bloque y de cada módulo, ¿no? Pues hemos tenido afortunadamente una respuesta muy buena, ¿no? a la convocatoria para este seminario, porque tenemos sesiones ya programadas hasta el 2025. Hubo muy buena respuesta cuando buscamos quiénes podrían participar en este diálogo, lo cual pues también nos habla, ¿no? De todas esas semillas que en su momento se sembraron y que han venido pues creciendo en estos años. También hemos de decir que nos da mucho gusto contar con participantes pues no voy a decir de todo el país, pero sí de una cantidad importante, ¿no? De estados. Está por supuesto Oaxaca, está Guadalajara, está Michoacán, está Chiapas, están varios participantes en Ciudad de México, en Puebla, Veracruz, Cancún, y por supuesto también tenemos a compañeros y compañeras estudiantes conectados desde Colombia y me parece que también desde Brasil. Entonces, pues bueno, da mucho gusto tener ese nivel de respuesta y pues provocar, ¿no? Otra vez un espacio para discutir sobre educación, que es algo que siempre resulta para muchos de nosotros tan nutritivo y tan esperanzador, ¿no? En tiempos en que la esperanza pues es algo políticamente importante sostener. Pues en relación a la dinámica creo que eso sería todo, pero sí quiero antes de cerrar esta parte, ¿no? Enfatizar por qué estamos solicitando, ¿no? Que haya como un proceso de registro, ¿no? Con sus datos, con sus nombres, y la intención es justamente formar un grupo, ¿no? De discusión. Es decir, nos preguntábamos como cuál sería la especificidad de este espacio, ¿no? En un contexto donde a raíz de la pandemia, pues para bien, sin duda, surgieron muchísimos espacios, ¿no? De debate y de difusión, ¿no? De investigaciones, de iniciativas, de proyectos de todo tipo relacionados con el campo tan amplio que es la educación y la diversidad cultural. Y justamente buscando como distinguirnos no solamente como un espacio de información o para evitar un poco la inmediatez, ¿no? Que también se facilita por la disponibilidad de conectarnos virtualmente a tantas cosas y después apagar la computadora y olvidarnos un poco del tema. Justamente queremos que ese sea un elemento distintivo de este seminario, es decir, volver a integrar un grupo de discusión que tenga continuidad a lo largo de aquí al 2025, de preferencia que haya una asistencia estable para poder darle continuidad al debate, a los diálogos, ¿no? Y que ese grupo pues también fortalezca sus vínculos y su identidad propia. Queremos al final de este proceso pues obviamente tener como un producto publicable, un producto de difusión y de apropiación del conocimiento donde participemos pues todas y todos aquellos que hayamos seguido, ¿no? De manera constante pues la participación en este espacio del CEISTLE de manera parecida a lo que se hizo antes, pero claro, ¿no? Ahora planteando pues nuevos ejes de debate y nuevos sujetos también, colaboradores de la investigación. Entonces, pues sin más, ese es el encuadre del seminario y yo nada más quiero terminar diciendo que así como hemos dedicado toda esta primera parte a reconocer pues la
la deuda, el legado que tenemos con las colegas que hace muchos años iniciaron, ¿no? Pues este espacio del seminario de Escuela Indígena de Felicidad, el CIE, que fue muchos años un nicho, ¿no? de discusión y de reflexión y de formación para quienes estábamos muy jóvenes y nos estábamos apenas empapando de estos debates, ¿no? Varios nos formamos ahí. Pues ahora queremos también reconocer, además del CIE, pues otros espacios que a lo largo de los años se han ido generando y han ido tomando fuerza y alimentando este debate, y también pues los vínculos, ¿no? Los vínculos de amistad, los vínculos profesionales y personales que se han tejido ahí. Entre ellos, seguramente no voy a poder mencionarlos todos, pero entre ellos sí quiero mencionar expresamente al espacio del COMIE, ¿no? Al espacio del área de multiculturalismo e interculturalidad en educación, ¿no? Aquí está Gunther, aquí está ahora Elizabeth Martínez, que es la coordinadora del área, ¿no? Y que bueno, también durante muchos años varios hemos participado de este espacio y nos hemos nutrido, ¿no? de los debates y del grupo que se logró formar ahí. Ya pronto van a estar también los nuevos estados de conocimiento de la década más reciente, ¿no? Creo que ahí también podremos pues encontrar mucha riqueza. Y quiero reconocer finalmente a lo que es nuestra casa, ¿no? Aquí en el CIESAS Pacífico Sur, el trabajo que se ha logrado hacer desde hace ya no sé cuántos años, pero 6 generaciones o 5 generaciones, de la línea de educación, diversidad y poder del CIESAS Pacífico Sur, ¿no? A la cual pertenezco y pertenecen mis compañeras Delia, Alma, Daniela, varias que no están en este momento aquí, pero pues que llevamos tiempo caminando también en el área de la formación de estudiantes, ¿no? de investigadoras, investigadores jóvenes, de los procesos educativos, y pues que somos ahí como un lunarcito persistente, ¿no? Para seguir adelante con este proceso. Y finalmente quiero reconocer también el trabajo del proyecto, un proyecto colectivo que también tiene varios años aquí en Pacífico Sur, donde participan las compañeras de cátedras CONACYT y sobre educación superior intercultural, el proyecto ESI, que lleva ya pues, casi 10 años de trabajo, ¿no? Y donde también este CEISTLE pues tiene un ancla, una patita, ¿no? Metida ahí en esos esfuerzos múltiples que han logrado converger pues para que tengamos ahora este espacio. Entonces, bueno, voy a cortar aquí porque ya no nos echaríamos toda la sesión en los recuentos, ¿no? Pues de las diferentes huellas, de las diferentes trayectorias y caminos que nos han traído hasta aquí. Pero sí nos parecía como muy importante que en esta primera sesión pues pudiéramos tener ese espacio para reconocer de dónde venimos y ahora pues tomar fuerza nuevamente para hacerle frente a esta nueva etapa. Bien, pues sin más, entonces vamos a entrar a la segunda parte de la sesión de hoy, que ya está enfocada expresamente pues al tema, ¿no? Al tema inaugural. Seguimos en la dinámica de recoger, ¿no? Pues los aportes de María Bertelli a la generación de este campo, también a modo de un reconocimiento de la unidad del CIESAS, ¿no? Y al trabajo que ella hizo. Sin embargo, también digamos, a propósito de la presentación de su último libro, de su libro que se publicó de manera póstuma, el libro de La división es nuestra fuerza. A propósito de la presentación de este libro, también queremos hacer una reflexión, ¿no? Sobre los principales debates en el campo de la investigación educativa en México y en Colombia, a los que María, ¿no? Aportó e hizo contribuciones relevantes. Entonces, en ese fin, tenemos con nosotros a 4 queridas
compañeros, ¿no?, de muchos años y también pues acompañantes en este camino. Y voy a presentarlos, vamos a presentarlos brevemente para que puedan ellos compartirnos, ¿no?, lo que prepararon para esta sesión de hoy. Insisto, a propósito del libro de nuestra querida compañera María Bertelli, pero más allá del libro, ¿no?, cuáles han sido sus aportes y sus contribuciones al campo de la investigación educativa, tanto en México como en Colombia. Entonces, adelante, Eli, si me haces favor. Muchísimas gracias. Gracias, Erika, por de verdad este esfuerzo para dar cuenta, ¿no?, hacia dónde vamos. Y pues para mí es, insisto, de mucho compromiso también, de mucha alegría, de júbilo, pero sobre todo vernos en el abrazo con Juan, con Gunther, con Rebeca, y bueno, qué maravilla, y muchos más colegas y amigos, y desde luego, pues, hacer posible esto. En el orden en que se pensó para hoy las presentaciones y las reflexiones de esta obra póstuma, ¿no?, pero tan interesante y tan rica como es la división, es nuestra fuerza, escuela, Estado, nación y poder étnico en un pueblo migrante de Oaxaca, decidimos que fuera Juan, y sobre todo porque el hecho de que el texto saliera, viera la luz, compitió precisamente ya directamente a Juan, que logró trabajar de la mano también con algunos otros amigos, pero para darle el punto ya de cierre en cuanto a las cuestiones también de edición, y eso hay que decirlo, si no el libro no hubiera podido salir, ¿no? Entonces es muy meritorio que Juan abra en esta sesión con sus reflexiones. Cuando Juan nos envía su breve semblanza, muy breve semblanza, nos pone de nacionalidad dominicana, y yo diría, pues ya más que mexicano, y además en la conquista insistimos de mucho de lo que hemos compartido, Juan, y mucho de lo que tú también has aportado y has dado para nuestro país, entonces, más que todo, mexicano. Juan realizó estudios en sociología, su doctorado en la UNAM y posgrado, en ciencia política en Flaxo y en estudios latinoamericanos, efectivamente, dentro de lo que es la UNAM. Laboró durante más de 3 décadas como docente e investigador en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, y hoy, actualmente, él dice que está en retiro, pero es mentira, no para. Prueba de ello es que está hoy con nosotros, pero no solo eso, sigue haciendo muchísimas cosas, insistimos, que van abonando también en sus líneas con distintos actores. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades de Ciencia y Tecnología, y desde luego es miembro fundador. Eso es muy importante porque desde ahí él sigue articulando y haciendo mucho dentro de lo que es la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Ha formado, desde luego, y sigue formando comités organizadores para distintos eventos, y ha desarrollado, es meritorio reconocerle, gran investigación histórica en materia de política educativa y escolarización en los contextos rurales en México y en su república y natal, República Dominicana, durante la primera mitad, sobre todo del siglo XX. Y desde luego que Juan también cuenta con numerosas publicaciones sobre cada caso nacional. Juan, mucha gratitud y mucho gusto que nos compartas unas reflexiones en torno a lo que significó acompañar no solo la propia vida de la autora, sino el contenido, las discusiones, todo lo que se traza y se alberga en cada una de las páginas de la división es nuestra fuerza. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias.
Tengan buenos días todas, todes. Juan, te escucha muy bajito, casi no te escuchamos. Sí. Uy, Tal vez acercarte un poco más al micrófono. Muchas gracias. Ahora sí se escucha. ¿Sí? Sí, un poco mejor, un poquito mejor. Bueno, sí. voy a tratar entonces prácticamente de gritar. De gritar, Porque, sí, adelante. Gracias por tu presentación, Elizabeth. En efecto, yo pongo ahí dominicano, pero donde más he vivido y a donde más he aportado es a este gran país. Tengan buenos días todos, todas, todes, los asistentes a esta sesión inaugural del Seminario Institucional Permanente, Sujetos, Territorios y Luchas Educativas. Yo agradezco muy hondamente la invitación a presentar algunas ideas sobre la gran obra póstuma de la doctora María Bertelli Busquets, La división es nuestra fuerza, Escuela, Estado, Nación y Poder Étnico en un pueblo migrante de Oaxaca, por considerar que se trata de un trabajo llamado a ejercer un influjo trascendente en las discusiones sobre el papel de la escuela en la etnicidad, sobre él o los métodos para producir conocimientos al respecto y sobre la historia de la educación misma en este país. Y por creer también que su edición en la primavera de 2021 no solo enfrentó el infortunio del deceso de su autora 2 años atrás, su autora que fue siempre una gran promotora de la divulgación de su obra, sino que se produjo en un clima de desmovilización académica general que trajo la epidemia COVID, y que esto afectó la circulación o la divulgación de una obra que me parece que es muy importante para la antropología, para la metodología de la investigación educativa en México y para la historia de la educación. No sé cuántas veces se haya presentado este libro. Patricia Torres lo presentó, me parece que la primera vez en una feria del libro, no recuerdo muy bien cómo fue. Quienes vamos a participar hoy lo hemos presentado 2 o 3 ocasiones también, pero creo que nunca nunca sobra una nueva presentación de este gran libro, y qué mejor y qué feliz la ocasión de poder hacerlo en el marco de este seminario que hoy se inaugura y como heredero del antiguo seminario que Nina o María Eugenia Vargas y María impulsaron desde sus orígenes en 1996. Creo que se trata de una obra compleja y siendo poco el margen asignado a cada participación, trataré de focalizar mi comentario a los aportes que específicamente realiza a la historiografía de la educación en México, campo que es el que mejor conozco. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría, o creo más bien imprescindible, mostrar algunas imágenes sobre el libro que a continuación les iremos presentando. No sé si quieran que yo envíe mi presentación esta mañana, pero puedo controlarla desde acá también. Sí, como tú prefieras, Juan. Bueno, creo que ahí está ya. ¿Se ve ya? Sí, se ve. Si quieres hacerla más grande, pero sí se ve. Sí, ahí está. Listo. Bueno, esta es la portada del libro, La división es nuestra fuerza. Ese es el link al
lugar donde se puede adquirir este libro. No sé si exista todavía porque la edición impresa iba a ser fue una edición corta, pero existe la edición electrónica. Este libro trata sobre el pueblo de Villa Hidalgo, Yalalac, un poblado de la Sierra Norte de Oaxaca, un pueblo zapoteco. No logro ver aquí por el asunto de la pantalla como para señalizar algunas cosas, pero bueno, es un pueblo del distrito de Villa Alta, en la Sierra Norte de Oaxaca. Un pueblo que comienza a expulsar población migrante hacia la Ciudad de México hacia los años 40 y que tiene un amplio marco cultural de movimiento de esta población de migrantes, digamos, subalternos y de migrantes pertenecientes a las élites políticas y culturales del pueblo. ¿De qué trata este libro? Bueno, creo que este libro trata de muchas cosas muy importantes. Trata de antropología política, trata de etnogénesis, trata de formación del Estado, de una serie de teorías, digamos, usando unos códigos de la vieja sociología, de una serie de teorías de menor rango. Pero para ponerlo en palabras, con las palabras que la misma María lo presentó cuando la entregó a la editorial en el Ciesas, me parece la mejor manera de definirlo. Este libro gira, decía María en ese pequeño escrito, en torno a varios planteamientos relevantes en el campo antropológico. Uno de ellos, transversal a la obra, refiere a un proceso de aculturación, castellanización y profesionalización que, aún asentada en la ciudad más grande del mundo, esta población migrante, no diluye las fronteras étnicas, sino al contrario contribuye a su renovación y empoderamiento. Una idea que deja ver que las políticas de asimilación, estas ya son mis palabras, y incorporación del Estado Nacional no destruyeron a la etnicidad. En otra definición de su propia obra, María plantea, desde un enfoque exógeno a la escuela, las historias familiares de los migrantes considerados en esta obra permiten reconstruir la relación entre un siglo de escolarización y la reproducción del poder cultural, político y económico entre los sectores castellanizados y letrados de este pueblo. El enfoque antropológico histórico que inspira el estudio se basa en fuentes no escolares, como la correspondencia escrita, actas civiles y religiosas, crónicas locales y archivos municipales y familiares, además de fragmentos, anécdotas y recuerdos de vida y migración en 3 generaciones sucesivas de migrantes. Bueno, esa es una definición que María da a la noción de que esta es una obra de historia de la escolarización que no toma lo que ocurre en la escuela, sino lo que se hace con lo que la escuela transmite, que no acude a fuentes escolares, sino a fuentes sociales de todo tipo, biográficas, observables en la participación, pero creo que quizás aquí María hizo un extremo recorte de su definición del libro, porque el libro tiene un gran trabajo sobre fuentes escolares. Es un libro que presenta o involucra 10 historias familiares, 25 entrevistas colectivas, una consulta al Archivo Escolar Federal, al Archivo Escolar del Estado de Oaxaca, y la construcción de un número importante de genealogías, como lo sugiere
el autor donde basa en gran medida su inspiración, Paul Friedrich y su método antropohistórico. Creo que el libro, aunque en el libro María refiere esta tesis de doctorado que graduó bajo la conducción del doctor Guillermo de la Peña en 1998, tiene, digamos que tres etapas de acercamiento progresivo a lo que eventualmente vino a ser la división es nuestra fuerza, que se originan en este texto que produjo en el año 92, aunque es un texto cuyo colofón dice 1996, este texto viene del año 92, cuando hacía poco tiempo María había empezado a investigar los migrantes indígenas en el en el oriente empobrecido del Valle de México, en las colonias de Ciudad Nezahualcóyotl y la Gustavo A. Madero. Es como una obra que recorre de 1990 hasta el año 2018. Es una obra voluminosa de casi 600 páginas de lectura, digamos, analítica, dividida en dos partes. Una parte primera, que es la parte que María llama diacrónica, histórica, donde hay que realmente reúne la tesis original en gran medida, que son estos 3 capítulos, 2, 3, 4, hoy alimentada de un capítulo inicial de discusión sobre etnogénesis, de discusión sobre cultura escolar, formación del Estado, etc. Y una segunda parte que es sincrónica, donde María presenta su investigación desde el presente con las familias, con los migrantes, con los dos grupos de migrantes con los que trabaja, la subalternidad y la dinastía, la metodología de Friedrich, pero que no creo que se reduzca para nada a ese influjo, ¿no? Y con un capítulo donde ella narra su involucramiento como etnógrafa con el pueblo. Esas son dos fotos, digamos, como polares de María al inicio de sus investigaciones, posiblemente mirando la Sierra Juárez desde Mitla, y María hacia los días en que se decidió a reescribir su tesis de doctorado. Bueno, voy a dejar ya de compartir esta pantalla. Iniciada a fines de 1990, la investigación sobre los migrantes yalaltecos en la Ciudad de México y la historia y naturaleza de sus relaciones con la escuela y el castellano escrito constituyó uno de los principales y más prolongados objetos de reflexión en la vida intelectual de María Bertelli Busquets. Comenzó aquel año y concluyó casi 30 años después, en enero de 2019, cuando devolvió el manuscrito corregido de La división es nuestra fuerza, la obra que tanto le interesaba legar a la antropología de la educación mexicana, latinoamericana e internacional. De labor sistemática, la investigación conllevó 8 años iniciales hasta que graduó la tesis doctoral en 1998. En 2007 realizó nuevo trabajo de entrevista e historias de vida. Esa tesis se graduó, lo que no significó que María suspendiese su vínculo con la comunidad yalalteca asentada en el valle y luego con otros grupos más, creo que permaneció. Pero en 2007 volvió a hacer nuevos trabajos de entrevista e historias de vida. Y fue en 2014, creo recordar, cuando
se propuso reescribir la tesis. En el interregno entre ambos manuscritos, la reflexión nunca cesó y mantuvo una actividad flotante que interactuó con distintos procesos que le abrió su involucramiento con otras etnicidades escolares. Como expresa en la introducción a su libro, de 1998, cuando concluí este estudio al presente, debí resituar y actualizar fuentes y aportes. Me atrevo a publicar esta obra no solo por constituir uno de los pocos estudios diacrónicos y a la vez sincrónicos realizados en torno a procesos de escolarización localizados a escala microsocial. Publico este libro porque reconozco su actualidad jurídico y étnico-política en un momento donde los estudios de larga duración en torno a ciclos y circuitos de poder local y su impronta en el ejercicio de la autonomía de facto en pueblos indígenas pueden aportar mucho al campo de la educación y en específico a proyectos de intervención que buscan educar para el ejercicio de la autonomía por derecho, así como educar para el control del poder egoísta y faccioso dentro de estos pueblos. Bueno, pienso que desde el mismo año 1998, haciéndome cargo, digamos, del primer aspecto de lo que María creía o quería alegar, uno de los pocos estudios diacrónicos y sincrónicos sobre la historia de la escolarización en México, creo que desde 1998 la tesis sobre la historia de la escolarización y uso del castellano escrito podía reputarse no solo como uno de los pocos estudios diacrónicos y a la vez sincrónicos acometidos por la historiografía de la educación en México, sino como la más extensa, incisiva y compleja reconstrucción del efecto de la escolarización pública en el marco de un pueblo del México rural entre las postrimerías del porfiriato y la federalización posrevolucionaria de la enseñanza. María toma 1885, aproximadamente 1945, y logra una microhistoria de incidencias de la vida de la escuela en Yalanak en ese periodo. Pocos trabajos por esos días exhibían un registro dilatado de las incidencias del proceso de escolarización en el marco de una localidad, o reconstruían de un modo articulado secuencias y tramas del orden escolar local en aspectos como la escisión faccional de los pueblos en derredor de la escuela. Aunque el microanálisis histórico y las fuentes biográficas prosperaban entonces de la mano de la historia social y cultural que comenzaba a practicarse, pocos trabajos se construían sobre premisas de relación entre presente y pasado, donde eran tramas del presente sincrónico o del relato interpretativo sobre el presente sincrónico las que abrían al intérprete a inquirir sobre el pasado y la diacronía. Hecho que hace de esta obra un referente central, hecho que la hace hoy y que la hacía incluso cuando fue graduada en el año 98, un referente central en el desarrollo y formalización de la etnografía histórica de la educación en el país. Y algo que destacaba su iniciativa entre las que simultáneamente maduraron en la medianía de los años 90 pasados, particularmente entre quienes investigábamos las dinámicas y los efectos de la escolarización federal posrevolucionaria. María tomó parte de uno de los debates de esa época, la apropiación social de los proyectos escolares, sus engarces con la formación del Estado-Nación, el peso de la historia cultural de la escuela en el modo en que las regiones de México incorporaban la federalización escolar posrevolucionaria, los faccionalismos, etc. Temas que habían venido reflexionándose principalmente desde marcos de observación histórica de carácter regional, movilizados por el interés de sumar
nuevos territorios sociales al diagnóstico de los alcances del período radical de la política educativa federal, una empresa que había aglutinado al llamado posrevisionismo desde 1988. El posrevisionismo, esta corriente renovadora de gran importancia que inspira la obra de Mary Kay Vaughan en la revitalización de los estudios sobre la escuela del Estado posrevolucionario. Su impronta en aquel debate mostró a la historiografía regionalista una microhistoria que revelaba que los términos de la apropiación sociocultural de la escuela federal se zanjaban no solo en vínculo con pretéritos estilos de desarrollo de la cultura escolar, pueblos en contacto porfiriano con la escuela, pueblos sin contacto, por ejemplo, o en asociación con corrientes corporativas o confesionales de lealtad, sino también y principalmente en procesos de orden micropolítico local indisolublemente vinculados con la dominación interior de los pueblos y asociados, en el caso de Yalalac, al control hegemónico, étnico hegemónico. Su microhistoria de la escuela federal y socialista en la villa mostraba, por ejemplo, el accionar local de configuraciones de poder desconcertantes, tras lo que la mayoría de los estudios regionalistas coincidían en considerar alineaciones o coaliciones de poder típicas en las relaciones de alianza o resistencia que gestaba la política del gobierno cardenista. Paradójicamente, en el Yalalac de días de la escuela socialista, la gestión del proyecto había recaído en la autoridad religiosa y el impulso de sus políticas había también contado con la participación de Sugrey. En el escrito que sumó entonces al debate, que apareció en el primer número que editó la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, la paradoja detrás de la máscara común de los fanatismos confesionales antiescuela socialista es formulada así. Los hallazgos, dice María en ese artículo, indican que a pesar de que los enfrentamientos entre el poder civil y religioso se han asumido como la expresión prototípica del periodo estudiado, el conflicto en Yalalac pareció derivarse de la manipulación estratégica que hicieron las facciones exsoberanistas y los sectores subalternos de la guerrilla religiosa con el objetivo de enfrentarse al poder regional de los Vallejo. Los fanáticos al frente del plantel federal resultaba algo chocante y constituía un hallazgo que movía la sociología histórica y política construida por los acercamientos regionalistas sobre actores, posiciones y discursos típicos del conflicto y la alianza. Fanáticos y agraristas, contendientes y aliados típicos en función de asuntos aparentemente vinculados con el pasado de la cultura de la escuela o la lealtad política, aparecían problematizados en esa microhistoria de la escuela socialista en Yalalac como categorías sociales internamente escindidas, capaces de producir enmascaradas identidades estratégicas en la pugna por mantener el dominio. Se trataba de un hallazgo de algo que por otra parte no desconocíamos quienes practicábamos la reconstrucción regional, pero que resistía la posibilidad de ser involucrado factualmente por la escala de observación en que manteníamos nuestro análisis. El faccionalismo, la apropiación táctica de la escuela federal, como lo llamó Mary Kay Vaughan, eran realidades difíciles de formalizar y de incorporar más que al modo de estampas microhistóricas incidentales, ilustrativas de la historia cultural y política de planteles en el gran escenario de las regiones socioculturales que intentaba reconstruir los estudios posrevisionistas. Visto en esa retrospectiva, el interés de sus aportes
al debate sustantivamente estribó en las realidades que precisamente hacía emerger la reducción de la escala de análisis. Pero, ¿podía la mera reducción de la escala de análisis conducir a los estudios regionales explicaciones más potentes sobre la realidad que insinuaba la documentación del archivo? ¿Se trataba solo, son preguntas que creo que generaron los debates que aportó, los aportes que hizo María a ese debate? ¿Se trataba solo de reducir el universo de observación para trabajar más intensivamente en la historia local de la escuela? Sin lugar a dudas, el problema no era el tamaño del objeto, cuanto el método reconstructivo. Y en este sentido, la división es nuestra fuerza, termina mostrando la incuestionable superioridad del trabajo etnográfico como vía de acceso a la reconstrucción microhistórica. En las conclusiones que desprende de su trabajo, la formula, creo que María lo formula de este modo. En términos metodológicos, el enfoque social, antropológico e histórico de la escuela puede no solo complementar, sino relativizar la veracidad de la información resguardada en los archivos de la SEP y otros acervos escolares. La investigación indica que resulta necesario analizar críticamente los contextos y lugares de enunciación que intervinieron en la producción de los documentos oficiales. Lo que muestra el presente estudio es que estos archivos dan cuenta de una y sola una máscara común y monodimensional desde una mirada que pone su atención en la fachada escolar del sujeto, en el marco de la gramática y los códigos escolares, sin referentes más amplios que permitan mirarlos como sujetos sociales involucrados, como jueces y parte en las dinámicas comunitarias. Recurrir solo a esos archivos hubiera excluido y opacado otras fuentes que hicieron posible la reconstrucción multidimensional y multisituada de la historia social de la escolarización en Yalálak, construida en la interacción social entre la gente. Creo que de los muchos aportes que esta obra realiza a la historia de la educación, este último, sobre los límites presentes en las fuentes que usualmente emplean los historiadores, es el más importante, pues lanza un reto a la veracidad de los discursos que hallamos en las fuentes escritas en los acervos. ¿Qué hacer? ¿Qué hará la historiografía regional frente a la imposibilidad de realizar el acercamiento más íntimo del antropólogo? La historiografía avanzó respecto a la construcción de observables de alcance regional, resistencias, alianzas generalizadas, formas típicas de emisión de discursos de vínculo con el Estado Nacional, pero surge siempre la duda, y esto es lo que muestra muy rotundamente este libro, el trasfondo íntimo de lo que esto representaba. ¿Perdón? Sí, ya. De lo que esto representaba en la vida interior de los pueblos. ¿Cómo vincular microhistoria e historia regional en la tarea de construir una historia educacional en México más comprensiva, más potentemente comprensiva? Incorporar estudios de antropología política local como condición de falsación, confirmación de caracterizaciones de alcance regional. Esa podría ser seguramente una vía que nos conduce a la necesidad de acercar dos campos académicos que han tendido a transitar por caminos paralelos sin dialogar. En rigor, este acercamiento se concreta poderosamente en esta obra, pues simultáneamente su autora fue historiadora y antropóloga. Y este es seguramente, creo, otro de los grandes aportes póstumos que lega quien tuvo el enorme don de acercar y crear sinergias fructuosas entre los núcleos humanos con que se relacionó.
Mientras tanto, todavía hoy la división es nuestra fuerza, queda o subsiste como la microhistoria más potentemente articulada de la escolarización histórica en un pueblo del México rural. Creo que la división es nuestra fuerza, abre de nuevo hoy, o es el retorno de un trabajo conocido por los historiadores de la educación hace 20 años, que vuelve a tocar problemas que nunca quedaron resueltos intelectualmente, como la faccionalización, el uso social de la escuela, distinto del uso, digamos, instruccional de la escuela, o la misma participación del tiempo histórico. María creo que mueve las fronteras que usualmente se colocaron a fines del cardenismo. Creo que María con su microhistoria mueve la partición histórica estanca del tiempo entre porfiriato o revolución y muchos otros aportes más. Bueno, esa es mi intervención. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a tener la intervención de Günther. Brevemente, Günther se crió en el norte de Alemania y en el sur de Chile. Günther Dietz realizó estudios de antropología, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, Alemania. Es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo. Ha impartido clases en varias universidades mexicanas, latinoamericanas y europeas y actualmente trabaja como investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana de Ciencias, y largo etcétera. Y ha realizado investigaciones colaborativas con organizaciones de pueblos originarios, comunidades migrantes y movimientos sociales en diferentes ámbitos de la educación intercultural plurilingüe y últimamente de la educación superior intercultural. Pues nos da mucho gusto tenerte con nosotros, Günther, y adelante, tienes 20 minutos y les vamos a pedir un poquito de precisión en el tiempo para que nos dé tiempo para terminar la sesión. Muchas gracias. Adelante, Günther. Buenos días a todas, a todos. Cordiales saludos desde Jalapa. Un gran gusto y honor estar aquí con ustedes. Gracias a Erika, a Alma, a Belia, a Elizabeth, a Elisa y a José Antonio por lanzar este espacio. Ya se comentó lo histórico que es este momento y me siento además muy honrado de intervenir en sándwich entre Juan y Rebeca. Siempre aprendo muchísimo de tus análisis, querido Juan, y lo que voy a hacer, a diferencia de lo que tú ya realizaste, es intentar contextualizar el libro de María en el contexto de la antropología de la educación más general en México y el contexto de la investigación educativa y nuestros debates sobre interculturalidad y educación específicamente. Y para ello también recurriré a otros trabajos de María, precisamente porque ya en otros foros hemos estado discutiendo con mucho detalle las grandes aportaciones de esta importante obra y, como tú enfatizaste, una obra de lenta cocción y que por eso creo que también su impacto en la investigación educativa, en la historiografía de la educación, en la antropología. Rebeca luego abordará seguramente la parte lingüística. También será de largo plazo. Hay a veces momentos cuando aparecen estas obras de largo aliento que uno se da cuenta de que el momento del presente histórico no nos da la posibilidad de abarcar todas estas facetas. En cuanto a la antropología de la educación, muy específicamente, solo quisiera recordarnos, a quienes estamos aquí presentes,
hacia dónde abonó toda la obra de María Bertelli en su vertiente crítica académica, por una parte, pero también en su vertiente colaborativa, comprometida, activista, con sujetos educativos específicos. Y para eso creo que es importante solo mencionar, y no voy a entrar en detalles, el punto de partida. ¿Dónde estaba la antropología de la educación, si se podía llamar eso antropología de la educación, cuando comienza ella a publicar? Y me gustó mucho que mencionaras el documento del 96 o del 92 como uno de los puntos de partida. Había investigación antropológica sobre procesos educativos. Y lo hay una larga y rica tradición. Rebeca contribuyó a sistematizar gran parte de la producción lingüística, sociolingüística, y ahí también entra en parte la producción antropológica que se ha ido realizando en décadas anteriores a lo largo prácticamente de todo el siglo XX. Sin embargo, esa primera, podríamos decir así, esa primera antropología de la educación siempre estaba en manos del Estado, en las garras, si se quiere, del Estado, porque eran investigaciones antropológico aplicadas para la acción indigenista. Entonces, ahí había un conocimiento antropológico importante y las seguimos leyendo, pero tenemos que tener en cuenta ese contexto. Hay fuertes sesgos de este tipo de monografías que se publicaban precisamente porque estaban pensadas desde el indigenismo de Estado y para la aplicación indigenista. A esta antropología indigenista le sucedió a partir de la ruptura, quienes somos un poco mayores, en esta ronda nos acordaremos del famoso manifiesto de eso que llaman antropología mexicana, de Bonfil Batalla, Worman y otros, la ruptura política entre la antropología, por una parte, y la política indigenista. Esa ruptura genera dos vertientes. Una vertiente de crítica, sobre todo marxista, al Estado-nación mexicano y a su forma de instrumentalización de la educación escolar. Y por otra parte, podríamos llamarla una vertiente más academicista, posmoderna, de una investigación muy cuidadosa, exhaustiva, pero que no busca ni la incidencia frente al Estado-Nación y tampoco busca la interlocución con los propios sujetos en un sentido colaborativo. Entonces, ambas tendencias, de alguna forma, y después de la obra de María lo podemos juzgar críticamente, abdican del compromiso político con los propios sujetos. Y ahora, regresando a la obra de María Bertelli, lo que vemos en ella desde el inicio es lo que podríamos llamar una opción preferencial, entre comillas, con los propios actores educativos. María no realizaba investigación en el fragmento, que me gustó mucho que ustedes mostraron al inicio. En el fragmento lo dejó clarísimo. María no realizaba investigación antropológica, etnográfica, sociológica, historiográfica, solo por el gusto de publicar o por titularse, sino que tenía siempre una vertiente de compromiso con los propios actores y no con unos actores futuros, como lo hacía la antropología marxista, de que en algún momento las contradicciones de clase madurarán para que haya, no, sino que era siempre un compromiso con los actores con los que ella trabajaba en campo, en sus propias investigaciones. Por eso sus colaboradores, sus informantes, entre comillas, no son los objetos etnográficos clásicos, sino desde el inicio son sujetos que están involucrados con ella en una relación de interaprendizaje. Ella más tarde lo denominó reflexivamente como una relación de interaprendizaje. Y así logra, lo cual para mí es clave para entender la antropología de la educación en México, logra una muy estrecha relación entre investigación antropológica básica por una parte y
una formación pedagógica, una formación docente por otra parte. Esto es algo que caracteriza la antropología de la educación frente a otros contextos, sobre todo quienes nos formamos en el norte global, donde la antropología de la educación no tiene necesariamente estos puentes con la formación docente. Su trabajo estrecho con el magisterio, con la Universidad Pedagógica Nacional, pero también con muchas otras iniciativas, siempre se hacía desde una mirada antropológica crítica, pero con el compromiso de transformar la docencia en vez de quedarse en una crítica al estilo enciclopedista, etcétera, que se le podía hacer a la docencia, a la formación docente, ¿no? Y este énfasis en la formación lo amplía con su gran libro Conociendo nuestras escuelas, lo convierte en una formación igualmente metodológica. Hoy en día, conociendo otros trabajos, porque el de María fue pionero, me refiero sobre todo al taller del etnógrafo de Díaz de Rada y algunos otros, Guber en Argentina, etc. Hoy en día me atrevería en retrospectiva a clasificar esa obra, Conociendo nuestras escuelas, como un primer paso a una didáctica de la etnografía, que es algo que nos falta muchísimo, y lo digo sobre todo para las jóvenes generaciones conectadas. La formación en etnografía era una caja de secretos cuando nosotras estudiábamos, porque te decían, había algo como etnografía, te podías leer algún manualito del que no aprendías nada, porque nunca decían cómo, sino solo cómo tenías que hacerlo tú, sino simplemente en términos muy generales, como son los... Conociendo nuestras escuelas, me enseñó y nos enseñó a toda una generación, tanto de antropólogos como sobre todo de no antropólogos, cómo aplicar la mirada etnográfica sin caer, por una parte, en el instrumentalismo, que siempre desde la antropología se critica. Hacen 2 observaciones participantes, una entrevista y ya lo llaman etnografía, pero también sin caer en un reduccionismo de que solo la mirada etnográfica genera datos válidos para una etnografía. Y Juan lo ha expuesto magistralmente. La etnografía que María generaba siempre era una etnografía multimétodos, porque siempre triangulaba con otras fuentes de información. Revisando los trabajos etnográficos ahora en los últimos días, constato que en sus etnografías, y eso lo defiende también en Conociendo nuestras escuelas, logra combinar exitosamente lo que llamamos texto y contexto. Y lo que a menudo nos cuesta, cuando estamos trabajando con estudiantes de posgrado, nos cuesta delimitar, porque a veces, como el trabajo etnográfico es tan exploratorio, a veces hay partes del contexto que luego se vuelven texto y viceversa. Entonces, este ir y venir del impacto de lo contextual, del impacto de lo inductivo, de toda la vida cotidiana en la escuela, por ejemplo, y que eso, de ahí viene información que luego se puede convertir en la pregunta de investigación, en el problema de investigación. Eso toma su tiempo. Y por eso, aunque los 8 años que se tuvo que tomar María para terminar su tesis doctoral, hoy en día son casi impensables en tiempos de las locuras de las becas o no becas de CONACYT, pero sí hay ahí una necesidad de explorar para encontrar la pregunta de investigación. Hoy en día, cuando vamos a campo con estas prisas, rápidamente nos volvemos academicistas y no dialógicos, porque incluso la pregunta de investigación la imponemos desde fuera. Entonces, yo creo que ahí también hay mucho que aprender de sus etnografías. Otra característica, aparte de esta relación relativa, digamos, y cambiante entre texto y contexto, a diferencia de otros colegas que realizan etnografías muy, muy micro, muy descriptivas, María oscila continuamente entre una visión intraaula, intraescuela, y una visión del contexto y de las estructuras más macro. Ya lo mencionaban ustedes en las discusiones con las que terminamos el ciclo anterior del SEIE, esta relación entre actor y estructura.
forma parte del diseño mismo de investigación que María propone en Conociendo nuestras escuelas, pero que también aplica en sus propias investigaciones. Lo mismo el diálogo entre la clásica visión estéreo de la etnografía, lo émic y lo étic, el punto de vista de niñas, niños, adolescentes en la escuela, el punto de vista de docentes, cualquier otro personal escolar y el punto de vista de ella como acompañante. Entonces, este oscilar entre visión del actor y visión de quien observa me parece también central para su metodología. Y como magistralmente expuso Juan, por eso no me voy a poner, ya me salto ahí los detalles, cómo conjugar lo sincrónico y lo diacrónico. Gran parte de las etnografías se quedan en el presente etnográfico y por eso no pueden dejar testimonio del peso, del surco de la historia y de cómo la institucionalidad creada hace décadas todavía incide hoy en estilos de aprendizaje, roles docentes, etc., ¿no? Tanto el trabajo de Elsie Rockwell como el de María Bertelli, en ese sentido, han sido faros para quienes queremos ir más allá del presente etnográfico, del yo aquí, ahora, ¿no? Y una última innovación que todavía ni siquiera sé cómo llamarla porque la estoy digeriendo, es el capítulo aquí en el libro que se denomina de forma muy modesta el capítulo 5 del libro, Mi primera visita al pueblo. Yo primero lo leí como una especie de autoetnografía, pero luego me di cuenta, no es autoetnográfico, es una etnografía retrospectiva con fuerte voz de la etnógrafa. Esta forma de etnografía retrospectiva, precisamente por lo que Juan decía, por los cortes históricos, cuando María escribía qué parte, este capítulo no lo podría haber escrito al terminar y al entregar y al defender su tesis, sino que es parte de toda una maduración profesional posterior. Entonces, pensemos también en esta innovación metodológica, pensemos en miradas retrospectivas, pero de tipo etnográfico, tal como ella lo realiza. El trabajo ya lo estoy utilizando con mis estudiantes de posgrado y precisamente ese capítulo está resultando muy fructífero al respecto. Aparte de lo metodológico, María en sus obras siempre ha expandido la antropología de la educación más allá de lo que como subdisciplina sería. En eso ella siempre ha sido muy heterodoxa, porque no solo sus trabajos en lo conceptual, en lo teórico, y no voy a tener tiempo para entrar en detalle, pero sus trabajos no solo abonan a la antropología de la educación, sino asimismo lo hacen, y la división es nuestra fuerza, nuevamente es un ejemplo, pero no es el único, abonan a la antropología de la literacidad, abonan a la antropología de la etnicidad, antropología política y del Estado. La obra de María no se puede entender sin esa mirada crítica hacia el Estado-nación y cómo el Estado-nación, en este caso mexicano, se mete en los poros de los sujetos, se mete en la conciencia, en el imaginario, en la forma de pensar y de actuar de los sujetos. Por eso, ella logra, desde mi perspectiva, liberar y emancipar la mirada antropológica definitivamente de esas garras del indigenismo de Estado. Y también a la vez logra liberarse de las disciplinas. En ese sentido, no es únicamente una contribución a la antropología de la educación, de la política, sino también, como Juan también mencionaba, a otras ramas. Y esto tiene que ver obviamente también con su excelente formación heterodoxa e híbrida. Primero como profesora de educación básica, de educación preescolar, después como socióloga, como investigadora en educación, y después acaba terminando en una institución puntera dedicada a la antropología. O sea, ha conocido varias de las humanidades y ciencias sociales y haciendo contribuciones importantes, como decía Juan, a la historia regional. Ella lo que logra en su trabajo es generar, institucionalizar y también cuidar
esa área novedosa de investigación educativa, mucho más allá de la antropología, que llamamos multiculturalismo, interculturalidad y educación, que se ha ido institucionalizando gracias a María, incluso en el COMIE, en varias conversaciones cuando comenzábamos el estado del conocimiento de hace una década, el anterior. Ella nos contaba lo difícil que había sido en el mismo COMIE conseguir un espacio, porque siempre se veía como una categoría residual. Bueno, educación intercultural, ahí cabe de todo, ¿no? Entonces lo juntamos con educación ambiental, lo juntamos con otros ámbitos emergentes, y ella siempre defendió ese espacio necesario donde estudiamos desde distintas disciplinas relacionadas con la educación, donde estudiamos la diversidad y distintas expresiones de diversidad. Entonces, concluyo con algunos aspectos que me parecen importantes, que ella contribuye más allá de la antropología a la investigación educativa. En primer lugar, y por los tiempos que corren, de PRONACES y de cambios en el CONACYT tan importante, ella demuestra con sus investigaciones que por lo menos en lo educativo, la distinción entre investigación básica y investigación aplicada no tiene sentido. Es caduca, porque todas sus publicaciones avanzan el conocimiento básico y a la vez tienen una vertiente muy importante de aplicación y o de aplicabilidad. Recuerden, y si revisan su bibliografía, recuerden que ella ha hecho investigaciones por encargo de organizaciones indígenas, investigaciones por encargo de ONGs, investigaciones por encargo de instituciones gubernamentales, DGI, CONAFE, etc., o investigaciones por encargo de agencias multilaterales internacionales como UNICEF. Pero en cada una de ellas mantuvo su posición independiente, su actitud crítica, y cada una de ellas contribuye, no solo en un debate teórico, sino también en una aplicabilidad para políticas alternativas. Otras dos contribuciones que quisiera resaltar, y lo menciono para las nuevas generaciones porque quienes nos formamos junto con ella, creo que ya lo hemos internalizado, pero a veces vale la pena recordarlo. Ella siempre insistió a lo largo de las sesiones del CEIE y en todos los demás otros espacios, en que si trabajamos sobre educación intercultural requerimos de un enfoque crítico de interculturalidad, y que tiene que ver con un énfasis en el conflicto intercultural. No armonizar, no folclorizar, no recaer en esto que Jorge Gachet, otro gran maestro, llamaba la noción angelical de la interculturalidad, o como dicen algunos estudiantes de las interculturales, la interculturalidad buena onda, ¿no? Que no es de eso de lo que se trata. Otro énfasis, aparte del enfoque crítico y de conflicto, es su énfasis, creo que de raigambre freiriana, en que lo político es pedagógico y lo pedagógico es político. E investigar sin la noción de poder no es una investigación seria, por lo menos en el ámbito en el que trabajamos. Y por eso la importancia de la noción que ella contribuyó a acuñar de educación ciudadana intercultural. Siempre hay una dimensión de ciudadanía, explícita o implícita. Tan importantes serían las contribuciones hoy de María, cuando de repente todos se convierten en expertas en libros de texto gratuito y opinan, tachando una vertiente como ideológica y hablando desde otra posición, obviamente igual de ideológica. Entonces ahí nos hace mucha falta. Las innovaciones metodológicas ya las mencioné, sobre todo en las investigaciones que hizo con Redín, con Milpas Educativas, esta combinación tan exitosa entre metodologías etnográficas escolares más clásicas con investigaciones de colabor y investigaciones que son formativas y transformadoras mientras se investiga. No es otra fase, sino la misma mirada etnográfica impulsa la colabor y genera transformaciones, por ejemplo, en estrategias didácticas. Estoy pensando en los diplomados en los que varios de ustedes participaron. Y por último, y con esto termino, su papel en la antropología de la educación, su papel en la investigación educativa, pero mucho más allá de ahí, su papel en la creación y consolidación de redes interactorales. Ya se mencionaba en la síntesis que Elizabeth nos presentó del CEIE,
tanto en Oaxaca, en Chiapas, donde trabajaba etnográficamente, pero en general en el contexto mexicano y más allá del mexicano, en Brasil, Colombia, siempre el énfasis de generar redes que no sean monoactorales. Es bonito encontrarnos como académicos, académicas, pero para eso hay muchos espacios. Siempre buscar la participación de estudiantes, siempre buscar la participación de actores comunitarios y cruzar miradas entre cada una de ellas. Entonces, esta labor sentipensante que Elisa mencionaba al inicio de esta mañana, creo que hay que cuidarla, hay que retomarla y hay que pasarla también de forma intergeneracional, porque en la academia neoliberal tan brutal en la que estamos formando y formándonos, se cae tan fácilmente en el solipsismo y en la idea de que yo publico, yo avanzo, etcétera. Mantener estas redes, y por eso celebro tanto el Seistle como también Red Feyal y otros espacios, tener un cuidado para pasar estas experiencias, cuidar la memoria y pasar las experiencias a las próximas generaciones, no solo en cuanto al contenido de la experiencia como tal, metodológica, conceptual, etcétera, muy importante obviamente, sino también en los cómo, en los cuidados a la hora de acompañar a estudiantes en formación o a la hora de cómo nos tratamos como académicas y académicos. Perdonen que no haya hecho tanto énfasis en el libro, pero quería así como contextualizarlo más en las aportaciones humanas, personales y profesionales que María nos deja hoy y en los futuros, seguro que años y décadas. Muchas gracias por la oportunidad y un gran abrazo a todas, a todos. Gunther, muchísimas gracias. Indiscutiblemente que reflexiones muy fuertes, ya daremos el tiempo para ello. Al final, digamos, para retroalimentar tanto lo que nos ha expuesto hasta este momento Juan como tú mismo. Y bueno, vamos a darle en este momento la palabra, ni más ni menos que a nuestra queridísima colega, maestra, amiga, a Rebeca Barriga, con quien yo estoy muy convencida y muy segura que le implicó no solamente el tiempo, porque leer, como han dicho, más allá de las 500 páginas, el tiempo se vuelve relativo. Hay mucha enseñanza, pero también hay mucho precisamente de esto que has definido ahora y también Juan, sobre quién era María, de dónde venía y hacia dónde iba, no solo como la académica, la investigadora, sino esa mujer muy comprometida socialmente con el medio natural, con el medio ambiente, desde luego con todos los saberes, pero también en un respeto a lo que significaba para ella también esto mismo de la academia en distintas modalidades a partir de lo que ha señalado Gunther con lo multiactoral. Y desde luego que para Rebeca, con quien convivió en muchos momentos, espacios, diálogos, el mismo Semble, como ella misma lo cuenta, pues hay más allá que el hecho de compartir desde dos voces académicas, sino dos mujeres que se hermanaron muchísimo, y sé lo que significó para para Rebeca estar hoy, porque evidentemente es muy emotivo y también es mucho desde el corazón. Gracias, Rebeca, por tu esfuerzo, porque también sabemos lo apretada de tu agenda. Y bueno, para quienes también van conociendo ahora a estos participantes, debo decirles que Rebeca Barriga es profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México desde 1985, donde obtuvo el grado de doctora en lingüística hispánica, precisamente en esa institución. Como investigadora ha interrelacionado, podemos decir ha potenciado, ha generado 3 líneas de estudio muy importantes para el contexto actual: desarrollo del lenguaje en etapas tardías,
políticas del lenguaje en México y lingüísticas, y desde luego el tema de la educación, que hoy también se ha esbozado, se ha enunciado enfáticamente estos temas de la castellanización desde el propio, también desde el texto y la mirada de María. Su labor docente la ha realizado principalmente, desde luego, en el Colmex, pero también en la UNAM, en el propio CIESAS, en la propia escuela de la ENA, y ha sido profesora participante y como investigadora en la Universidad de Amberes, en Barcelona, y de Harvard, en Estados Unidos. Desde luego que hablar de las publicaciones de Rebeca, pero bueno, es la emoción. Son largas las listas, como también de quienes han antecedido estas presentaciones. Voy a destacar solamente de las más recientes hacia atrás 3 hitos en la política lingüística mexicana en 2021. Desde luego, un libro obligado para quienes estamos en estos terrenos, de Babel a Pentecostés, las políticas lingüísticas entre historias, discursos, paradojas y testimonios del 2018. ¿Y qué decir para este momento que ya ha mencionado también Gunther? La polémica, que yo ni diría polémica, más bien los intereses políticos y mezquinos en torno a la producción de los libros de texto gratuitos. Recordemos esa obra maravillosa que aglutina 50 años de los libros de texto, publicado en 2011. Basta con decir que ha dirigido con Pedro Martín Butragueño la historia sociolingüística de México, nada más ni nada menos que integrada en 5 volúmenes. Desde el 2016 coordina el Seminario de Lingüística y Educación SEMBLE, cuyo objetivo es promover la interculturalidad, pero es una interculturalidad de la cual ella toma distancia y es muy crítica, el bilingüismo y el uso de la lengua escrita, con su implicación en la lectura en las escuelas públicas urbanas, con la población indígena migrante. Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Nos da mucho gusto, el año pasado alcanzó la distinción de ser emérita dentro del SNI y es también integrante de la Academia de Ciencias. Asimismo, es miembro de la Junta de Gobierno en el Colegio de México. El currículum de Rebeca, insisto, es muy largo, pero yo me quedo con la parte de ser mentora, acompañante y sobre todo gran mujer muy humana, muy generosa. Muchas gracias, Rebeca, y bienvenida. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por la presentación. Solo te faltó una cosa, te la obviaste y debiste de haber dicho muy amiga de María Bertelli, Rosana Podestá y Elizabeth Martínez Buenabad. Eso es una parte de mi currículum que no me gusta obviar porque encontré un lugar a partir de las enseñanzas que en primer lugar me dio María, después Rosana y finalmente tú, Elizabeth, me hacen una académica distinta. Muchísimas gracias por la presentación y voy a tratar yo con mi gran pericia compartirles. Y si no, me va a ayudar Belia, que también le tengo un gran afecto, fue becaria mía en el Colegio de México y le he visto crecer terriblemente. Bueno, y qué decir de Angélica González Apodaca, que nos encontramos con María en una situación muy amable, muy de compañeras en su casa, y las regañé a todas porque no sabían calentar tortillas. Y María se reía y decía, ¿cómo no? Yo sí sé. Bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde está el compartir aquí? ¿Lo tengo que buscar en algún lugar? Es que yo no sé manejar. Bueno, si quieres, para no perder tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? Porque acuérdense que a mí el micrófono me traiciona, la emoción me traiciona y quiero estar rigurosamente ceñida. Son, según yo, 12:02. Vamos un poquito. 20 minutos, Rebe, 20 minutos, 12:02. Disfrútalos, sí, no te estreses. Bueno, y bueno, creo que te va a apoyar Belia, veo que ya se levantó, pienso que te va a apoyar con la
presentación, como Perdón, dices, Belia, para... yo lo tengo aquí listo, pero no encuentro el compartir por ningún Lo lado. tienes, de hecho, lo tienes junto al micrófono, pero creo que para no Aquí traslaparnos... dice compartir. Perfecto. Voy a tratar de Exacto, hacerlo para evitarle. Ay, exacto. De acuerdo, te damos. Ahí pínchale a la pantalla y se va cargando tu presentación. Luego le das al a ver, PowerPoint donde vamos te a ver si se aparece. logra. Sí, por favor. Ya aquí lo tengo. ¿Se está viendo? Ahí estamos viendo tu pantalla, nos dice que está compartiendo. Estás compartiendo tu pantalla. Ahora, bueno, vea tu presentación. Aquí A la está. presentación. Si no, de todos modos, aquí la como quieras. Sí. No, Tú nos dices. mira, yo me siento más cómoda moviéndome en ella porque Perfecto. me pierdo, quiero regresar y demás y bueno, desde luego, a ver, lo que veo es que aquí está. Muy bien. Bueno, pues en el objetivo agradezco profundamente la invitación, pero lo voy a leer rápidamente y vamos a empezar el epígrafe de este trabajo que hubiera sido un diálogo interminable con María, que en alguna ocasión me llamó heterónoma y todo el antiguo seminario chismeó por varios días. Ya se pelearon Rebeca y María. No, al contrario. Me hizo ver qué era lo que era ser heterónoma y trato de ser cada vez más autónomo gracias a María. Bueno, aquí empezaría el diálogo. No soy la primera ni la última que va a decir la paradoja de nuestra Constitución, que empieza diciendo que la nación mexicana es única e indivisible, pero punto y seguido, la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Ustedes lo conocen de sobra, pero aquí se trama gran parte de lo que María supo ver como solo ella podía ver, con su mirada crítica, sensible, directa. Esta etnografía que tanto han destacado, tanto cuanto Juan como Gunther, es maravillosa. Entonces, a ver, quiero hacer un preámbulo. Bueno, mi objetivo aquí está y claramente dentro de mi gran objetivo era, además de celebrar a María, mi amiga que me abrió un espacio y un mundo que desafortunadamente yo no sentía abierto ni comprensivo a mi mundo de lingüista, pero más preocupada por los hablantes que por las lenguas. María era mi colega, mi maestra, mi amiga. Agradecer a Belia Torres, Angélica González Apodaca y Elizabeth Martínez Buenabat su generosa invitación a participar a la reinauguración del TIE, ahora STLE. Para mí mi objetivo es reflexionar, oír a María en torno a sus originales e innovadoras ideas sobre la castellanización y de los indígenas mexicanos y todos los fenómenos aledaños a ella, donde sembró inquietud, abriendo nuevas vetas de investigación. Es que esto es increíble. Probablemente para ojos ciegos, para oídos sordos, el que María quisiera retomar su tesis doctoral era como agarrar algo ya hecho, algo. No. Por fortuna, ella así empieza en su índice diciendo, resituando preguntas y aportes. Esto es lo que me sorprende de este libro, de este maravilloso libro, que al final diré porque aparte tiene un significado muy profundo para mí. Pues bien, voy a hacer un pequeño preámbulo para que nos concentremos en dos diccionarios absolutamente conocidos por ustedes y para que vean cómo detrás de la definición ya hay una ideología brutal. Castellanización, dice el Diccionario del Español de México, proceso que consiste en el aprendizaje del español por hablantes de lenguas amerindias. Ya está muy focalizado a los hablantes de lenguas. En cambio, en el diccionario de la Real Academia dice castellanización, acción y efecto de castellanizar o castellanizarse. Esto es muy interesante porque detrás de quién castellaniza y quién se autocastellaniza.
Por otro lado, dice el DEM, ¿qué es castellanizar? Adaptar a las características del español una expresión tomada de una lengua distinta. Esta no me interesa, la que me interesa es esta. Otra vez focalizada. Enseñar el español a los indios mexicanos o a grupos humanos, y ya viene la ideología, todo lo que hay detrás. Enseñar el español a los indios mexicanos o a grupos humanos sometidos al Estado Nacional hispanohablante. Luego, también añade, dar carácter castellano a algo o a alguien, ya lo vamos a hacer castellano porque lo enseñamos a hacer castellano. Dar forma castellana, enseñar el castellano a quienes no lo saben, muy interesante, y hacerse hablante del castellano. Hacerse hablante y castellanizarse es muy importante porque María le dio